esposa desconfiada se oculta debajo de la cama para espiar a su esposo. Cuando vio lo que su marido hacía, quedó en shock. El corazón de Carolina latía con fuerza mientras se deslizaba bajo la cama matrimonial. El frío del suelo de mármol se filtraba a través de su blusa de seda, pero ella apenas lo notaba. Sus ojos, fijos en la puerta del dormitorio, esperaban con ansiedad la llegada de Roberto. A sus 35 años, Carolina era la envidia de muchas. Casada desde hacía 8 meses con el cirujano plástico más cotizado de la ciudad, vivía rodeada de lujos que nunca imaginó. Sin embargo, la sombra de la duda había empañado su aparente felicidad. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Los pasos firmes de Roberto resonaron en el pasillo, acercándose. Carolina contuvo la respiración cuando lo vio entrar, sus zapatos italianos brillando a centímetros de su rostro. Roberto no estaba solo. Una voz femenina, suave y melodiosa, lo acompañaba. Carolina sintió que el mundo se detenía cuando vio otro par de zapatos, unos tacones rojos que conocía bien. ¿Estás seguro de que no sospecha nada?, preguntó la mujer. Tranquila, mi amor. Carolina es ingenua, jamás imaginará lo nuestro, respondió Roberto con una risa que heló la sangre de su esposa. Carolina tuvo que morderse el labio para no gritar. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, mientras escuchaba a su marido y a la misteriosa mujer besarse apasionadamente. De repente, el teléfono de Roberto sonó, rompiendo el momento. ¿Sí? Entiendo. Estaré allí en 20 minutos, dijo con tono serio. Los amantes se despidieron rápidamente y Roberto salió de la habitación. Carolina permaneció inmóvil, su mente un torbellino de emociones. Cuando finalmente salió de su escondite, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y determinación. Frente al espejo, se secó las lágrimas y se arregló el maquillaje. «Esto no se quedará así», murmuró, sus ojos brillando con una nueva resolución. La perfecta esposa trofeo había desaparecido. En su lugar, emergía una mujer dispuesta a todo por descubrir la verdad y hacer justicia. Carolina se hundió en el sillón de cuero blanco, su mente viajando 8 meses atrás. Recordaba vívidamente el día que conoció a Roberto en aquella gala benéfica. Él, con su sonrisa perfecta y traje impecable, destacaba entre la multitud. Ella, deslumbrante en su vestido rojo, captó su atención de inmediato. «Eres la mujer más hermosa que he visto», le susurró Roberto al oído mientras bailaban. Carolina se estremeció, cautivada por su encanto. El noviazgo fue un torbellino. Cenas en restaurantes exclusivos, viajes en jet privado, regalos extravagantes. Roberto la trataba como a una reina, cumpliendo cada uno de sus caprichos. Sin embargo, incluso en aquellos días de felicidad, hubo señales que Carolina eligió ignorar. Las llamadas a deshoras, las cancelaciones de última hora, las explicaciones vagas sobre su paradero. Carolina se convenció de que eran producto de su exigente profesión. Un cirujano plástico tan solicitado debe tener una agenda complicada, se decía a sí misma. La boda fue el evento del año. Carolina resplandecía en su vestido de diseñador. Roberto lucía impecable. Todos envidiaban a la pareja perfecta. Pero la luna de miel en Bali marcó un punto de inflexión. Roberto pasaba horas al teléfono, supuestamente atendiendo emergencias en la clínica. Carolina comenzó a sentir una inquietud que no lograba sacudirse. De vuelta en casa, las ausencias de Roberto se hicieron más frecuentes. «Tengo una cirugía de emergencia. Debo atender a un paciente importante». Las excusas se acumulaban. Carolina sacudió la cabeza, volviendo al presente. Ahora, sus sospechas se habían confirmado de la peor manera posible. El dolor de la traición se mezclaba con una rabia ardiente en su pecho. Se levantó del sillón, determinada. Ya no sería la esposa confiada y complaciente. Era hora de descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que Roberto pagara por cada una de sus mentiras. El aroma antiséptico de la clínica invadió las fosas nasales de Carolina mientras atravesaba el vestíbulo.
Su mirada escrutadora se detuvo en Ana, la asistente de Roberto. La joven, de no más de 25 años, tecleaba frenéticamente en su computadora, su cabello perfectamente peinado y su uniforme impecable. Carolina se acercó al mostrador, fingiendo una sonrisa. «Buenos días, Ana. ¿Está mi esposo disponible?» Ana levantó la vista, sorprendida. «Señora Carolina, no la esperábamos. El doctor está en consulta, pero...» En ese momento, la puerta del consultorio se abrió. Roberto salió, acompañando a una paciente. Al ver a Carolina, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y algo que parecía incomodidad. «Cariño, ¿qué haces aquí?», preguntó, besándola rápidamente en la mejilla. «Quería darte una sorpresa», respondió Carolina, observando cómo Ana bajaba la mirada. Roberto intercambió unas palabras con Ana antes de llevar a Carolina a su oficina. «Tengo unos minutos antes de la próxima consulta», dijo, cerrando la puerta. Carolina recorrió la habitación con la mirada, buscando algo, cualquier cosa, que confirmara sus sospechas. «Pensé en almorzar juntos», sugirió. «Lo siento, cariño, tengo el día completo», se disculpó Roberto, revisando su agenda. Carolina notó un lápiz labial sobre el escritorio. «¿Y esto?», preguntó tomándolo. Roberto palideció por un segundo antes de recuperar la compostura. «Debe ser de alguna paciente, ya sabes cómo son, siempre olvidando sus cosas». Carolina asintió, pero la duda ya se había instalado en su mente. Observó cómo Ana entraba, intercambiando una mirada con Roberto que duró una fracción de segundo más de lo normal. «Doctor, su próxima paciente está lista», anunció Ana, evitando el contacto visual con Carolina. «Debo irme», dijo Roberto, besando a Carolina en la frente. «Te veo en casa». Carolina salió de la clínica, su mente trabajando a toda velocidad. El lápiz labial, las miradas furtivas, la incomodidad palpable. Todo apuntaba a Ana, pero algo le decía que la verdad era aún más complicada. Y ella estaba decidida a descubrirla, sin importar el costo. El quirófano zumbaba con la tensión palpable. Roberto, con el rostro oculto tras la mascarilla quirúrgica, fruncía el ceño mientras trabajaba meticulosamente en el rostro de su paciente. A su lado, la doctora Antonia Vega observaba cada movimiento con atención crítica. «Cuidado con ese corte, Roberto», advirtió Antonia, su voz firme pero baja. «Estás demasiado cerca del nervio facial». Roberto gruñó, sus manos temblando ligeramente. «Sé lo que hago, Antonia. No necesito que me supervises como si fuera un residente». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el pitido constante de los monitores. El equipo de enfermería intercambió miradas preocupadas. Tras horas de intensa concentración, Roberto dio el último punto. Se quitó los guantes con un chasquido furioso y salió del quirófano sin decir palabra. Antonia lo siguió hasta su oficina. «¿Qué demonios te pasa, Roberto? Casi arruinas esa cirugía». Roberto se desplomó en su silla, pasándose una mano por el cabello. «No he dormido bien, eso es todo». «¿Es por Carolina?», preguntó Antonia, su tono suavizándose. «¿O hay algo más que no me estás contando?». Por un momento, Roberto pareció a punto de confesarse, pero el sonido de su teléfono rompió el instante. Al ver la pantalla, su rostro palideció. «Debo atender esto», murmuró, evitando la mirada inquisitiva de Antonia. Ella asintió, resignada. «Esta conversación no ha terminado, Roberto. No puedes seguir así, tus pacientes, tu reputación, todo está en juego». Mientras Antonia salía, Roberto contestó el teléfono con manos temblorosas. «Sí, entiendo. Lo tendré listo para mañana, lo prometo». Al colgar, su mirada se perdió en la ventana. El peso de sus secretos, de sus mentiras, parecía aplastarlo, pero no había vuelta atrás. Estaba atrapado en una red de su propia creación, y cada movimiento solo lo enredaba más. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Roberto sintió un escalofrío. El presentimiento de que su cuidadosamente construida fachada estaba a punto de desmoronarse lo invadió, dejándolo con un miedo que no había experimentado en años. El café humeaba entre las manos de Carolina mientras se sentaba frente a Laura en la terraza de su cafetería favorita. El bullicio de la ciudad parecía lejano,
ahogado por el peso de las preocupaciones que cargaba. No sé qué hacer, Laura, confesó Carolina, su voz quebrándose ligeramente. Cada día que pasa, siento que Roberto se aleja más de mí. Laura extendió su mano sobre la mesa, apretando suavemente la de su amiga. Sus ojos, de un verde intenso, brillaban con aparente preocupación. Cuéntame todo, Caro. Sabes que puedes confiar en mí. Carolina respiró hondo, las palabras saliendo en un torrente. Le contó sobre la escena que presenció escondida bajo la cama, sus sospechas sobre Ana, el comportamiento errático de Roberto. ¿Has considerado que quizás estés exagerando?, sugirió Laura con cautela. Roberto te adora, todos lo ven. Carolina negó con la cabeza frustrada. No lo entiendes. Es como si viviera con un extraño, las llamadas a escondidas, las llegadas tarde. Y luego está esa mujer de los tacones rojos. Laura frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. ¿Tacones rojos? ¿Estás segura? Completamente, afirmó Carolina. Los vi cuando los escuché juntos en nuestra habitación. Un silencio tenso se instaló entre ellas. Laura parecía perdida en sus pensamientos, su dedo trazando el borde de su taza distraídamente. Necesito descubrir la verdad, declaró Carolina, su voz adquiriendo un tono de determinación. No puedo seguir viviendo así, con esta incertidumbre carcomiendo cada momento. Laura la miró fijamente, una expresión indescifrable cruzando su rostro por un instante. Te ayudaré, dijo finalmente. Juntas descubriremos qué está pasando realmente. Carolina sonrió, sintiendo por primera vez en días un atisbo de esperanza. No notó cómo Laura desviaba la mirada, ni el leve temblor en sus manos mientras recogía su bolso. Mientras se despedían, Carolina no podía imaginar que acababa de confiar sus miedos más profundos a la misma persona que los estaba causando. La traición, oculta tras una máscara de amistad, se cernía sobre ella como una sombra silenciosa. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de seda cuando Carolina entró sigilosamente en su casa. El silencio era opresivo, roto solo por el suave murmullo de voces proveniente de la cocina. Con el corazón acelerado, se acercó sin hacer ruido. No puedo seguir con esto, señor Roberto. Escuchó la voz angustiada de María, la empleada doméstica. La señora Carolina sospecha y yo no quiero problemas. Tranquila, María, respondió Roberto en un tono que Carolina nunca le había escuchado, bajo y amenazante. Recuerda nuestro acuerdo. Si hablas, lo perderás todo. Carolina contuvo la respiración, su mente dando vueltas. ¿Qué secreto guardaban Roberto y María? ¿Era posible que su marido estuviera involucrado con la empleada? Pero señor, las llamadas, las visitas a deshoras. La señora no es tonta, insistió María. Tú solo haz lo que te digo, cortó Roberto. Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Necesito saber cada movimiento de Carolina, ¿entendido? El sonido de pasos acercándose alertó a Carolina, quien rápidamente se escondió tras una columna. Vio a Roberto salir de la cocina, su rostro una máscara de preocupación que se transformó en una sonrisa al verla. «Cariño, no te oí llegar», dijo, besándola en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu tarde con Laura?» Carolina forzó una sonrisa, luchando contra el nudo en su garganta. «Bien, muy bien. Siempre es agradable pasar tiempo con ella». Roberto asintió distraídamente, mirando su reloj. «Tengo que volver a la clínica. No me esperes despierta». Mientras lo veía marcharse, Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las sospechas que había albergado parecían multiplicarse, tomando formas más oscuras y complejas. María salió de la cocina, sobresaltándose al ver a Carolina. «Señora, no sabía que estaba en casa. ¿Necesita algo?» Carolina la miró fijamente, buscando en sus ojos algún indicio de la conversación que acababa de escuchar. «No, María, estoy bien, gracias». Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Carolina sentía el peso de las mentiras y los secretos aplastándola. La duda se había convertido en certeza. Su vida perfecta era una fachada, y estaba decidida a derribarla, sin importar las consecuencias. La penumbra del estudio envolvía a Carolina mientras esperaba, inmóvil, el regreso de Roberto.
El reloj marcaba las 12:00 am cuando escuchó la puerta principal abrirse sigilosamente. Los pasos de su marido, normalmente seguros, sonaban vacilantes. Roberto entró al estudio, sobresaltándose al ver a Carolina sentada en la oscuridad. «Dios, Carolina, me asustaste. ¿Qué haces despierta a esta hora?» «Esperándote», respondió ella, su voz fría como el hielo. «¿Dónde estabas, Roberto?» Él se aflojó la corbata, evitando su mirada. «En la clínica, ya te lo dije. Una cirugía de emergencia». En ese momento, el teléfono de Roberto vibró. Él lo miró, palideciendo visiblemente. «¿No vas a contestar?», preguntó Carolina, arqueando una ceja. Roberto titubeó antes de responder la llamada, alejándose unos pasos. «Sí, entiendo. No puedo ahora. Mañana, lo prometo», susurró con urgencia antes de colgar. «¿Quién era?», inquirió Carolina, levantándose. «Nadie. Un paciente ansioso», respondió Roberto, demasiado rápido. Carolina se acercó, el aroma de un perfume desconocido llegando a sus fosas nasales. «Mientes», dijo su voz temblando de rabia contenida. «Hueles a perfume de mujer, y no es el mío». Roberto retrocedió, su fachada desmoronándose. «Carolina, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», interrumpió ella. «¿Tus llegadas tarde, las llamadas misteriosas? ¿O quizás tu conversación con María?» El rostro de Roberto se contorsionó de sorpresa y miedo. «¿Nos escuchaste?» «Lo suficiente para saber que me ocultas algo grave», respondió Carolina, avanzando hacia él. «¿Quién es ella, Roberto? ¿Ana? ¿Antonia? ¿O hay alguien más?» Roberto abrió la boca para responder, pero el sonido de cristales rompiéndose en el jardín los interrumpió. Ambos corrieron a la ventana, viendo una figura oscura alejarse rápidamente. «¿Qué demonios está pasando?», exigió saber Carolina, el miedo mezclándose con su ira. Roberto, pálido como un fantasma, murmuró: «No es lo que piensas, Carolina. Estoy en problemas serios». Mientras las sirenas de policía comenzaban a sonar a lo lejos, Carolina miró a su marido, un extraño ante sus ojos, y supo que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. El sol apenas asomaba cuando Carolina salió de casa, determinada a seguir a Roberto. La noche anterior, después del incidente, él se había negado a dar explicaciones, encerrándose en un silencio tenso. Ahora, Carolina estaba resuelta a descubrir la verdad por sí misma. Manteniendo una distancia prudente, siguió el lujoso auto de Roberto a través del tráfico matutino. Para su sorpresa, en lugar de dirigirse a la clínica, Roberto tomó una ruta desconocida hacia las afueras de la ciudad. Después de media hora, el auto se detuvo frente a un hotel discreto. Carolina contuvo la respiración cuando vio a Roberto bajar y mirar nerviosamente a su alrededor antes de entrar. Con el corazón latiendo furiosamente, Carolina esperó unos minutos antes de seguirlo. En el vestíbulo, se ocultó tras una gran planta, observando. Roberto hablaba en voz baja con el recepcionista, quien le entregó una llave. Mientras Roberto subía en el ascensor, Carolina se acercó al mostrador. «Disculpe», dijo, mostrando una foto de Roberto en su teléfono. «¿Podría decirme a qué habitación acaba de subir mi marido? Quiero darle una sorpresa». El recepcionista dudó, pero la sonrisa encantadora de Carolina y un billete deslizado discretamente sobre el mostrador lo convencieron. «Habitación 307», murmuró. Carolina subió por las escaleras, su mente un torbellino de emociones. Al llegar al tercer piso, avanzó por el pasillo alfombrado hasta detenerse frente a la habitación 307. Voces apagadas se filtraban a través de la puerta. Con manos temblorosas, Carolina pegó su oído a la madera. La voz de Roberto era inconfundible, pero la otra, una voz de mujer, familiar de alguna manera, aunque no lograba identificarla. «No podemos seguir así», decía la mujer. «Carolina sospecha, y los otros están perdiendo la paciencia». Lo sé», respondió Roberto, su voz cargada de angustia. «Pero necesito más tiempo. Si Carolina descubre la verdad, lo perderé todo». Un ruido en el pasillo sobresaltó a Carolina, quien se apartó rápidamente de la puerta. Un camarero pasó, lanzándole una mirada curiosa. Con el corazón desbocado, Carolina se alejó.
su mente procesando lo que acababa de escuchar. La traición de Roberto era real, pero había algo más, algo oscuro y peligroso acechando bajo la superficie. Mientras salía del hotel, una mezcla de dolor, rabia y miedo la invadía. La vida que creía tener se desmoronaba, y en su lugar, un abismo de secretos y mentiras se abría ante ella. El portazo resonó en toda la casa cuando Carolina entró, su rostro enrojecido por la ira y las lágrimas contenidas. Roberto, que estaba en la sala fingiendo leer el periódico, se sobresaltó visiblemente. ¿Dónde estabas?, preguntó Carolina, su voz temblando de rabia. Roberto se puso de pie, dejando caer el periódico. En la clínica, ya te lo dije esta mañana. ¡Mentira!, gritó Carolina acercándose a él. Te vi, Roberto. Te seguí hasta ese hotel de mala muerte. ¿Con quién estabas? ¿Quién es ella? El color abandonó el rostro de Roberto. Carolina, no es lo que piensas. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, interrumpió ella. ¿Cómo has estado engañándome? ¿Cómo toda nuestra vida juntos ha sido una farsa? Roberto intentó acercarse, pero Carolina retrocedió. No me toques. Quiero la verdad, ahora. Las cosas son complicadas, comenzó Roberto, pasándose una mano por el cabello. Hay asuntos, negocios que no entenderías. Negocios, escupió Carolina. ¿Así llamas a tu aventura? No es una aventura, exclamó Roberto perdiendo la compostura. Estoy en problemas, Carolina. Problemas serios. Y si no tengo cuidado, ambos podríamos salir lastimados. Carolina lo miró, incrédula. ¿De qué estás hablando? ¿Qué has hecho? Roberto abrió la boca para responder, pero el sonido de su teléfono lo interrumpió. Miró la pantalla y palideció aún más. Tengo que atender esto, murmuró, dirigiéndose a su estudio. No te atrevas a dejarme así, gritó Carolina, siguiéndolo. Pero Roberto cerró la puerta en su cara, dejándola fuera. Carolina golpeó la puerta, frustrada y dolida. Eres un cobarde, Roberto, un mentiroso y un cobarde. Dentro del estudio, Roberto hablaba en voz baja y urgente. Sí, entiendo. No he conseguido el dinero aún. Necesito más tiempo. Carolina se dejó caer al suelo, apoyada contra la puerta. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Su mundo se desmoronaba, y cada revelación solo traía más preguntas. ¿En qué clase de problemas estaba metido Roberto? ¿Y cómo había llegado a este punto sin que ella se diera cuenta? Mientras el sol se ponía, bañando la casa en sombras, Carolina se dio cuenta de que ya no conocía al hombre con quien se había casado. Y esa realización era más dolorosa que cualquier infidelidad. El despacho de Roberto estaba en penumbra cuando Carolina entró sigilosamente. Sabía que estaba mal hurgar en los asuntos de su marido, pero la necesidad de respuestas superaba cualquier escrúpulo. Con manos temblorosas encendió la lámpara del escritorio y comenzó a revisar los cajones. Facturas, recibos, nada fuera de lo común hasta que sus dedos rozaron una carpeta oculta en el fondo del último cajón. Al abrirla, sus ojos se agrandaron con incredulidad, extractos bancarios, transferencias a cuentas en el extranjero, sumas astronómicas que aparecían y desaparecían sin explicación. Carolina sintió que le faltaba el aire. ¿De dónde salía todo ese dinero? ¿Y a dónde iba? Un documento en particular llamó su atención. Un acuerdo de préstamo por una cantidad exorbitante, firmado por Roberto y un nombre que le heló la sangre. Alejandro Montero, conocido en los círculos sociales como un empresario respetable, pero rumoreado en los bajos fondos como un peligroso prestamista. ¿Qué estás haciendo? La voz de Roberto la sobresaltó. Estaba en la puerta, su rostro una máscara de ira y miedo. ¿Qué es todo esto, Roberto?, preguntó Carolina, sosteniendo los documentos. ¿De dónde sale este dinero? ¿Y por qué le debes tanto a Alejandro Montero? Roberto cerró la puerta tras de sí, su voz baja y peligrosa. No deberías haber visto eso, Carolina. No tienes idea en lo que te estás metiendo. ¿En lo que me estoy metiendo?, replicó ella, su voz temblando. Soy tu esposa. Si estás en problemas, me incumbe. Roberto se acercó, arrebatándole los documentos. Esto va más allá de nosotros.
Hay personas peligrosas involucradas, Carolina. Gente que no dudaría en hacernos daño si supieran que sabes algo. Carolina lo miró, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Ya no puedes mantenerme al margen, Roberto. Quiero la verdad, toda la verdad, ahora. El silencio que siguió fue tenso, cargado de secretos a punto de ser revelados. Roberto parecía luchar consigo mismo, debatiéndose entre confesar o seguir mintiendo. Finalmente, con un suspiro de derrota, comenzó a hablar. Todo empezó hace un año, con una mala inversión. Mientras la noche avanzaba, Carolina escuchaba horrorizada cómo su vida perfecta se desmoronaba, revelando una red de mentiras, deudas y peligros que jamás habría imaginado. El café se enfriaba intacto frente a Carolina mientras ella miraba por la ventana del pequeño restaurante, su mente un torbellino de pensamientos oscuros. Laura, sentada frente a ella, la observaba con aparente preocupación. «Caro, me estás asustando», dijo Laura, extendiendo una mano para tocarla de su amiga. «¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Roberto?» Carolina parpadeó, volviendo a la realidad. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, se fijaron en Laura. «Es peor de lo que imaginaba, Laura. Roberto, él está metido en algo terrible». Laura se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. «¿Qué quieres decir? ¿Es por la otra mujer?» Carolina soltó una risa amarga. «Ojalá fuera solo eso. Roberto debe dinero, mucho dinero, a gente peligrosa. Ha estado desviando fondos de la clínica, haciendo cirugías ilegales». Laura palideció visiblemente. «Dios mío, Caro, ¿estás segura?» «Lo vi con mis propios ojos», respondió Carolina, su voz quebrándose. «Documentos, transferencias, todo está ahí, negro sobre blanco». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Laura, apretando la mano de Carolina. Carolina guardó silencio por un momento, luchando contra las lágrimas. «No lo sé. Parte de mí quiere huir, dejarlo todo atrás. Pero otra parte quiere luchar, descubrir toda la verdad». Laura la miró fijamente, una expresión indescifrable cruzando su rostro. «Tienes que tener cuidado, Caro. Si lo que dices es cierto, estás tratando con gente muy peligrosa». «Lo sé», asintió Carolina, «pero no puedo simplemente ignorarlo. Necesito saber hasta dónde llega todo esto. ¿Quién más está involucrado?» Laura se recostó en su silla, su mirada perdida por un momento. Tal vez pueda ayudarte. Conozco a alguien, un detective privado. Podría investigar discretamente». Carolina la miró, una chispa de esperanza iluminando sus ojos cansados. «¿Harías eso por mí?» «Por supuesto», sonrió Laura, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Para eso están las amigas, ¿no?» Mientras salían del café, Carolina sintió un peso levantarse de sus hombros. No estaba sola en esto. Con Laura a su lado, quizás podría desentrañar la red de mentiras que amenazaba con ahogarla. Lo que Carolina no podía ver era la sombra de culpa y miedo que cruzó el rostro de Laura mientras la abrazaba para despedirse. La traición, oculta bajo capas de falsa amistad, seguía su curso silencioso. El bullicio de la clínica parecía lejano mientras Carolina, oculta tras unas grandes gafas de sol, observaba a Ana desde la sala de espera. La asistente de Roberto trabajaba eficientemente, su rostro una máscara de profesionalismo que no revelaba nada. Carolina respiró hondo, recordando la información que el detective privado le había proporcionado esa mañana. Ana Velasco, 28 años. Trabajó en 3 clínicas diferentes en los últimos 2 años. Todas cerraron por irregularidades financieras. Con determinación, Carolina se acercó al mostrador. «Necesito hablar con Ana, por favor. Es urgente». Ana levantó la vista, reconociéndola al instante. «Señora Carolina, el doctor Roberto no está...» «No busco a Roberto», interrumpió Carolina. «Necesito hablar contigo, en privado». Algo en el tono de Carolina hizo que Ana palideciera. Con una mirada nerviosa alrededor, asintió y condujo a Carolina a una pequeña oficina vacía. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Ana, su voz temblorosa. Carolina se quitó las gafas, mirándola fijamente. «Quiero que me digas la verdad, Ana.
sobre Roberto, sobre las cirugías ilegales, sobre el dinero que desaparece de las cuentas de la clínica. Ana retrocedió, chocando contra el escritorio. No, no sé de qué habla. Oh, creo que sí lo sabes, presionó Carolina. 3 clínicas, Ana, 3 clínicas que cerraron misteriosamente después de que trabajaras allí. ¿Coincidencia? El rostro de Ana se descompuso. Por favor, no entiende. Yo solo sigo órdenes. Si hablo, en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Roberto entró, su rostro una máscara de furia contenida. Carolina, ¿qué demonios haces aquí?, gruñó. Carolina se irguió, enfrentándolo. Descubriendo la verdad que tú te niegas a darme. Roberto miró a Ana, quien temblaba visiblemente. Ana, déjanos solos. La asistente salió apresuradamente dejando a marido y mujer frente a frente. Estás jugando con fuego, Carolina, advirtió Roberto. No tienes idea de lo peligroso que es esto. ¿Más peligroso que vivir una mentira?, desafió ella. Sé lo de las cirugías ilegales, Roberto. Sé que estás lavando dinero a través de la clínica. Roberto palideció. Baja la voz, siseó. Si alguien te escucha. ¿Qué? ¿Me harán desaparecer como a los pacientes que no sobreviven a tus tratamientos especiales? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto parecía haber envejecido años en segundos. Vete a casa, Carolina, dijo finalmente. Esta noche hablaremos. Te lo contaré todo. Mientras salía de la clínica, Carolina sentía que cada paso la alejaba más de la vida que creía tener. La verdad estaba emergiendo, oscura y peligrosa, y ya no había vuelta atrás. El silencio en la clínica se rompió abruptamente, con el estruendo de una puerta abriéndose de golpe. Carolina, que esperaba en el pasillo, se sobresaltó al ver a un hombre salir furioso del consultorio de Roberto. «Eres un maldito carnicero», gritó el hombre, su rostro desfigurado por cicatrices mal curadas. «Me prometiste arreglarlo y mírame ahora». Roberto salió tras él, intentando calmarlo. «Señor Méndez, por favor, baje la voz. Podemos solucionarlo». «¿Solucionarlo?», rugió Méndez. «Destruiste mi vida. Mi esposa me abandonó, perdí mi trabajo, y todo porque confié en ti». Carolina observaba la escena, horrorizada. El rostro de Méndez era un mapa de cicatrices irregulares y protuberancias. Nada parecido a los resultados perfectos que Roberto presumía en sus anuncios. «Le devolveré su dinero», murmuró Roberto, mirando nerviosamente alrededor. «Solo necesito un poco de tiempo». Méndez soltó una risa amarga. «¿Dinero? ¿Crees que esto se arregla con dinero?». Se acercó amenazadoramente a Roberto. «Voy a destruirte, Alarcón. Contaré a todos lo que realmente pasa en esta clínica del infierno». En ese momento, 2 guardias de seguridad aparecieron, flanqueando a Méndez. «Por favor, señor», dijo uno de ellos. «Acompáñenos afuera». Mientras se llevaban a Méndez, que seguía gritando amenazas, Roberto se percató de la presencia de Carolina. Su rostro, ya pálido, perdió el poco color que le quedaba. «Carolina, no deberías haber visto esto», dijo, acercándose a ella. «¿Qué no debería haber visto?», respondió ella, su voz temblando de rabia y miedo. «¿A un hombre cuya vida arruinaste? ¿O la prueba de que todo lo que me has dicho sobre tu trabajo es una mentira?». Roberto intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó bruscamente. «No es lo que parece, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», interrumpió Carolina. «¿Cómo estás destruyendo vidas? ¿O cómo estás poniendo en peligro la nuestra?». Antes de que Roberto pudiera responder, Antonia apareció en el pasillo. «Roberto, tenemos una emergencia en el quirófano 2. Es urgente». Roberto miró a Carolina, luego a Antonia, el conflicto evidente en su rostro. «Tengo que ir», murmuró finalmente. «Hablaremos en casa, lo prometo». Mientras lo veía alejarse apresuradamente, Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las mentiras de Roberto ya no solo afectaban su matrimonio, estaban destruyendo vidas inocentes. Y ella, sin saberlo, había sido cómplice todo este tiempo. Con lágrimas de frustración en los ojos, Carolina salió de la clínica, determinada a llegar al fondo de todo, sin importar el costo. La noche caía sobre la ciudad mientras Carolina seguía discretamente el auto de Antonia. Después del incidente en la clínica, había decidido investigar a la colega de Roberto,
sospechando que ella podría ser la clave para desentrañar todo el misterio. Antonia se detuvo frente a un edificio deteriorado en un barrio poco recomendable. Carolina estacionó a una distancia prudente, observando cómo la doctora miraba nerviosamente a su alrededor antes de entrar. Con el corazón latiendo aceleradamente, Carolina bajó de su auto y se acercó al edificio. A través de una ventana sucia del primer piso, pudo ver a Antonia hablando acaloradamente con un hombre de aspecto rudo. «Te dije que necesitaba más tiempo», exclamó Antonia, su voz apenas audible. El hombre golpeó la mesa con fuerza. «Y yo te dije que se acabó el tiempo. O consigues lo que te pedimos, o tu pequeño secreto saldrá a la luz». Carolina se acercó más, intentando escuchar mejor. De repente, su pie hizo crujir un trozo de vidrio en el suelo. El sonido, aunque leve, fue suficiente para alertar a los ocupantes de la habitación. «¿Qué fue eso?», gruñó el hombre, dirigiéndose a la ventana. Carolina se agachó rápidamente, su corazón amenazando con salirse de su pecho. Escuchó pasos acercándose y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia su auto. Ya dentro, con las manos temblorosas en el volante, vio a Antonia salir apresuradamente del edificio, seguida por el hombre misterioso. Ambos escudriñaban la oscuridad, buscando al intruso. Carolina arrancó el auto y se alejó lo más silenciosamente posible, su mente dando vueltas. ¿En qué estaba metida Antonia? ¿Qué secreto la tenía tan desesperada? Mientras conducía de vuelta a casa, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Antonia, al igual que Roberto, parecía estar atrapada en algo oscuro y peligroso. Pero, ¿estaban trabajando juntos o eran peones en un juego más grande? Carolina apretó el volante con fuerza. Cada descubrimiento solo traía más preguntas, más peligros. Pero ya no había vuelta atrás. Estaba decidida a llegar al fondo de todo, sin importar las consecuencias. Al llegar a casa, encontró las luces apagadas y un silencio inquietante. Roberto aún no había regresado. Carolina se sentó en la oscuridad del salón, la adrenalina de la noche dando paso a un miedo frío y penetrante. ¿En qué clase de mundo había caído? Y más importante aún, ¿cómo iba a salir de él? El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, cuando Carolina entró en la cocina, encontrando a María, la empleada doméstica, preparando el desayuno. El rostro de María se tensó visiblemente al ver a su empleadora. «Buenos días, María», dijo Carolina, su voz engañosamente casual. «¿Podemos hablar un momento?» María asintió nerviosamente, dejando a un lado el cuchillo con el que cortaba fruta. «Claro, señora. ¿Qué necesita?» Carolina se sentó en la isla de la cocina, sus ojos fijos en María. «Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre las visitas que recibe Roberto cuando no estoy en casa». El color abandonó el rostro de María. «Yo no sé de qué habla, señora». «Vamos, María», presionó Carolina, su voz endureciéndose. «Sé que has visto cosas, y sé que Roberto te ha amenazado para que guardes silencio». María comenzó a temblar, lágrimas formándose en sus ojos. «Por favor, señora, si hablo perderé mi trabajo. Mi familia en México depende de mí». Carolina suavizó su expresión, extendiendo una mano para tocar el brazo de María. «No perderás tu trabajo, te lo prometo. Pero necesito saber la verdad. Por favor». Hubo un momento de silencio tenso antes de que María finalmente cediera. «Es verdad, señora, el señor Roberto recibe visitas extrañas». «¿Qué tipo de visitas?», urgió Carolina. «Hombres de aspecto peligroso», susurró María. «Vienen tarde en la noche, a veces traen maletas. Y una vez vi al señor Roberto entregándoles un sobre lleno de dinero». Carolina sintió que se le helaba la sangre. «¿Algo más?», María dudó antes de continuar. «Hay una mujer, viene más seguido que los demás. Usa tacones rojos y perfume caro. Siempre se quedan en el estudio por horas». «¿La has visto? ¿Podrías identificarla?», preguntó Carolina, su corazón latiendo con fuerza. María negó con la cabeza. «Nunca le he visto el rostro, siempre llega cuando ya está oscuro». Carolina asintió lentamente procesando la información. «Gracias, María. Aprecio tu honestidad». Mientras María volvía a sus tareas, visiblemente aliviada, Carolina se quedó sentada, su mente dando vueltas.
Las visitas misteriosas, el dinero, la mujer de los tacones rojos, todo apuntaba a algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Se levantó, decidida. Era hora de confrontar a Roberto de una vez por todas. No más mentiras, no más secretos. Estaba dispuesta a desenterrar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Lo que Carolina no sabía era que esta confrontación pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre, arrastrándola a un mundo de peligros del que quizás nunca podría escapar. El silencio en la clínica era opresivo cuando Carolina irrumpió en el consultorio de Roberto. La recepcionista había intentado detenerla, pero ella la ignoró, empujando las puertas con determinación. Lo que encontró la dejó helada. Roberto estaba sentado en su sillón de cuero, con la camisa manchada de sangre y un corte visible en la mejilla. Su mirada perdida y aterrada se fijó en Carolina. ¿Qué te ha pasado?, tartamudeó ella, cerrando la puerta tras de sí. Roberto intentó componer una sonrisa, pero solo logró una mueca de dolor. No es nada, cariño. Un pequeño accidente en el quirófano. Carolina se acercó, sus ojos escudriñando la habitación. Notó papeles esparcidos por el suelo, un jarrón roto, signos de una lucha. No me mientas más, Roberto. Esto no fue un accidente. Él se hundió en su sillón, derrotado. No puedo decírtelo, Carolina. Si lo hago, estarás en peligro. ¿Más peligro del que ya estamos?, replicó ella, su voz temblando de rabia y miedo. Sé lo de las visitas nocturnas, el dinero, las cirugías ilegales. ¿Qué más escondes? Roberto la miró, el miedo evidente en sus ojos. Son personas muy peligrosas, Carolina. Me tienen atrapado. Si no hago lo que me piden... En ese momento, el teléfono de Roberto sonó. Él lo miró, palideciendo aún más. Tengo que contestar, murmuró. No, dijo Carolina firmemente, arrebatándole el teléfono. No más secretos. Dime la verdad, ahora. Roberto se levantó tambaleante acercándose a ella. Por favor, Carolina, dame el teléfono. Si no contesto, vendrán por nosotros. El pánico en su voz era palpable. Carolina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿En qué clase de pesadilla se había convertido su vida? ¿Quién es Roberto? ¿Quiénes vendrán?, exigió saber. Antes de que Roberto pudiera responder, se escucharon pasos pesados en el pasillo. La puerta del consultorio se abrió de golpe, revelando a dos hombres de aspecto amenazador. Doctor Alarcón, dijo uno de ellos, su voz fría como el hielo. El jefe quiere verlo, ahora. Carolina miró a Roberto, buscando una explicación, una salida, algo. Pero todo lo que vio en sus ojos fue resignación y miedo. La pesadilla apenas comenzaba, y Carolina se dio cuenta de que estaba atrapada en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. La noche caía sobre la ciudad cuando Carolina regresó a casa, su mente aún dando vueltas por los acontecimientos en la clínica. Roberto había sido llevado por aquellos hombres misteriosos, dejándola con más preguntas que respuestas, y un miedo que le calaba los huesos. Al acercarse a la entrada de su casa, notó algo inusual. Un auto oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle, con dos figuras apenas visibles en su interior. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Instintivamente, aceleró el paso y entró rápidamente, cerrando la puerta con llave tras de sí. Con el corazón latiendo aceleradamente, se asomó por la ventana, corriendo ligeramente la cortina. El auto seguía allí, inmóvil, vigilante. Señora Carolina, ¿está bien? La voz de María la sobresaltó. Carolina se giró, encontrando a la empleada con una expresión de preocupación. María, ¿has notado algo extraño hoy? ¿Alguien merodeando por la casa? María pareció dudar antes de responder. Bueno, hay un auto que ha estado ahí todo el día. Pensé que quizás eran amigos suyos o del señor Roberto. El miedo se intensificó en Carolina. No eran amigos, estaba segura de eso. Eran los mismos hombres que se habían llevado a Roberto, o quizás otros enviados por quien fuera que estuviera detrás de todo esto. María, escúchame bien, dijo Carolina, tomando a la empleada por los hombros. Quiero que te vayas a casa ahora mismo. Toma un taxi, no el autobús, y no vuelvas hasta que yo te llame.
¿Entendido? La confusión y el miedo se reflejaron en el rostro de María, pero asintió, obediente. En minutos, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Carolina recorrió cada habitación, cerrando cortinas y verificando cerraduras. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una salida a esta situación. ¿A quién podía acudir? ¿En quién podía confiar? De repente, el teléfono sonó, rompiendo el silencio. Carolina lo miró dudando si contestar. Finalmente, con mano temblorosa, levantó el auricular. Diga, su voz apenas un susurro. Carolina. La voz de Roberto sonaba tensa, asustada. Escúchame bien, estoy bien, pero no puedo volver a casa. Necesito que... La llamada se cortó abruptamente. Carolina miró el teléfono, el pánico creciendo en su interior. Afuera, el motor de un auto rugió a la vida. La vigilancia silenciosa había terminado. Ahora, el peligro era inminente y real. Carolina se dio cuenta de que ya no estaba segura ni en su propia casa. La red de mentiras y peligros se cerraba a su alrededor, y ella estaba atrapada en el centro. El café humeaba frente a Carolina, intacto, mientras ella miraba fijamente a Laura a través de la mesa de la cafetería. El bullicio del lugar contrastaba con la tensión palpable entre las dos amigas. «No puedo seguir así, Laura», dijo Carolina, su voz apenas un susurro quebrado. «Cada día descubro algo peor. Roberto desaparecido, hombres vigilando la casa. Siento que me estoy volviendo loca». Laura extendió su mano, apretando suavemente la de Carolina. «Tranquila, Caro. Estoy aquí para ayudarte. Cuéntame todo». Carolina respiró hondo y comenzó a relatar los últimos acontecimientos. La pelea en la clínica, la desaparición de Roberto, los hombres misteriosos. Con cada palabra, el rostro de Laura se tornaba más serio. «Esto es más grave de lo que pensábamos», murmuró Laura, mordiéndose el labio. Pareció dudar un momento antes de continuar. «Caro, creo que es hora de considerar opciones más profesionales». Carolina la miró confundida. «¿Qué quieres decir?» «Un detective privado», sugirió Laura. «Conozco a alguien, es discreto y muy eficiente. Podría ayudarnos a descubrir qué está pasando realmente». La idea flotó entre ellas, cargada de posibilidades y peligros. Carolina jugueteó nerviosamente con su taza. «No sé, Laura. ¿Y si empeora las cosas? ¿Y si esos hombres se enteran? ¿Y si no hacemos nada y la situación se sale completamente de control?», contrarrestó Laura. «Piénsalo, Caro, necesitas respuestas, y este hombre puede conseguirlas». El silencio se extendió mientras Carolina sopesaba sus opciones. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. «Está bien, contacta a ese detective». Laura sonrió, un destello de algo indescifrable cruzando sus ojos por un instante. «Lo haré de inmediato. Te prometo que todo se aclarará pronto». Mientras salían de la cafetería, Carolina sintió una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, la idea de tener ayuda profesional la reconfortaba. Por otro, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Lo que Carolina no podía saber era que Laura, al salir, marcó rápidamente un número en su teléfono. «Está hecho», susurró a su interlocutor. Ella aceptó contratar al detective. Todo va según lo planeado. La trampa se cerraba lentamente alrededor de Carolina, y ella, en su desesperación por encontrar la verdad, caminaba directamente hacia ella. El despacho del detective Ramírez olía a tabaco rancio y café frío. Carolina se removió inquieta en la silla de cuero gastado, mientras el hombre, de rostro curtido, revisaba un fajo de papeles frente a él. «Señora Alarcón», comenzó Ramírez, su voz áspera rompiendo el tenso silencio. «Lo que he descubierto sobre su marido es preocupante, por decirlo menos». Carolina se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Por favor, dígame todo lo que sabe». Ramírez extendió varias fotografías sobre el escritorio. En ellas, Roberto aparecía en diversos lugares de la ciudad, siempre acompañado por hombres de aspecto amenazador. «Su esposo está involucrado con el cartel de los Montero», explicó el detective. «No es un simple cliente o asociado menor. Está en lo profundo».
Carolina sintió que le faltaba el aire. El cartel, pero ¿cómo? ¿Por qué? Al parecer, continuó Ramírez, el doctor Alarcón ha estado realizando cirugías plásticas para cambiar la apariencia de miembros del cartel. Además, su clínica se usa para lavar dinero del narcotráfico. Las palabras golpearon a Carolina como un puñetazo. Imágenes de pacientes insatisfechos, de cuentas bancarias sospechosas, de visitas nocturnas. Todo empezaba a cobrar un terrible sentido. Hay más, añadió Ramírez, su tono volviéndose aún más sombrío. Hemos descubierto conexiones entre el cartel y varios médicos de la ciudad. La doctora Antonia Vega, por ejemplo, parece estar también implicada. Carolina recordó la escena que había presenciado. Antonia discutiendo con aquel hombre misterioso. Todo encajaba de una manera aterradora. ¿Qué debo hacer?, preguntó Carolina, su voz apenas un susurro. Ramírez la miró fijamente. Señora Alarcón, debe entender que está en una posición muy peligrosa. El cartel no dejará cabos sueltos. Mi consejo sería que se fuera de la ciudad, que desapareciera por un tiempo. Carolina negó con la cabeza, una determinación feroz surgiendo en su interior. No, no voy a huir. Necesito llegar al fondo de esto, por Roberto, por mí, por todos los que han sido víctimas de esta red de corrupción. El detective la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Es su decisión, pero sepa que está jugando con fuego. El cartel no se detendrá ante nada para proteger sus intereses. Mientras salía de la oficina, Carolina sentía el peso de la verdad sobre sus hombros. Ya no había vuelta atrás. Estaba en guerra contra fuerzas que apenas comprendía, pero estaba decidida a luchar hasta el final, sin importar el costo. La penumbra del estudio envolvía a Carolina mientras esperaba, el silencio roto solo por el tic-tac del reloj y los latidos de su propio corazón. Cuando la puerta se abrió, revelando a un Roberto demacrado y nervioso, ella no pudo evitar un sobresalto. «Carolina», murmuró él, cerrando la puerta tras de sí. «No esperaba encontrarte aquí». «Es hora de la verdad, Roberto», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Lo sé todo. El cartel, las cirugías ilegales, el lavado de dinero». Roberto se desplomó en el sillón frente a ella, toda pretensión de normalidad desvaneciéndose de su rostro. «¿Cómo? Eso no importa», interrumpió Carolina. «Quiero escucharlo de ti. Toda la verdad, ahora». Hubo un momento de silencio tenso antes de que Roberto comenzara a hablar, su voz quebrándose. «Comenzó hace 2 años. Estaba endeudado, la clínica iba mal. Alejandro Montero se acercó a mí ofreciendo una salida». Carolina escuchó horrorizada, mientras Roberto detallaba cómo se había involucrado cada vez más profundamente con el cartel. Cirugías para cambiar la apariencia de criminales, uso de la clínica para lavar dinero, incluso participación en operaciones de tráfico de drogas. «¿Cómo pudiste?», susurró Carolina, lágrimas de rabia y decepción rodando por sus mejillas. «¿Cómo pudiste ponernos en tanto peligro?» «Lo hice por nosotros», se defendió Roberto débilmente. «Para mantener nuestro estilo de vida, para...» «No te atrevas a culparme por esto», estalló Carolina. «Yo nunca pedí lujos a costa de vidas inocentes». De repente, el sonido de neumáticos chirriando en la calle los sobresaltó. Roberto se puso pálido. «Son ellos», murmuró, el pánico evidente en su voz. «Carolina, tienes que irte. Ahora». «¿Quiénes son ellos?», exigió Carolina. «El cartel», respondió Roberto, empujándola hacia una puerta trasera. «Saben que he estado hablando. Si te encuentran aquí...» El sonido de la puerta principal siendo forzada los interrumpió. Carolina miró a Roberto, viendo por primera vez el verdadero terror en sus ojos. «Vete», suplicó él. «Por favor, te lo explicaré todo, pero ahora tienes que ponerte a salvo». Con el corazón latiendo desbocado, Carolina se deslizó por la puerta trasera, perdiéndose en la noche. Mientras corría, escuchó gritos y el sonido de objetos rompiéndose dentro de la casa. La verdad que tanto había buscado ahora la perseguía, amenazando con destruir todo lo que quedaba de su mundo. El amanecer encontró a Carolina sentada en un banco del parque, su mirada perdida en el horizonte. Las revelaciones de la noche anterior pesaban sobre ella como una losa.
Su teléfono vibró por enésima vez. Era Laura. Con manos temblorosas, Carolina finalmente contestó. Laura, lo siento, yo... Carolina, gracias a Dios. La voz de Laura sonaba genuinamente preocupada. ¿Dónde estás? He visto las noticias. La policía está en tu casa. Estoy bien, mintió Carolina. Necesito verte, Laura. Hay tanto que contar. Se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Laura abrazó a Carolina fuertemente al verla. Me tenías tan preocupada. ¿Qué pasó anoche? Carolina comenzó a relatar los eventos, la confrontación con Roberto, la llegada del cartel. Con cada palabra, notaba algo extraño en la expresión de Laura. Pequeños gestos, miradas fugaces, que no encajaban con su aparente preocupación. Y entonces escapé por la puerta trasera, concluyó Carolina. Laura, no sé qué hacer. Todo se está desmoronando. Laura tomó las manos de Carolina entre las suyas. Caro, hay algo que debo confesarte. El tono de su voz hizo que Carolina se tensara. ¿Qué ocurre? Yo sabía algo de esto, comenzó Laura, evitando su mirada. Roberto me contactó hace meses, me pidió que te vigilara, que le contara tus movimientos. Carolina retiró sus manos bruscamente. ¿Qué? ¿Me has estado espiando? No era así, se defendió Laura. Al principio solo quería protegerte, pero luego un recuerdo golpeó a Carolina. Tacones rojos, perfume caro. La descripción de María sobre la misteriosa visitante nocturna. Eras tú, susurró Carolina, la realización cayendo sobre ella como un jarro de agua fría. La mujer que visitaba a Roberto, tú eras su amante. Laura bajó la mirada, confirmando sin palabras la acusación. Lo siento, Caro. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Carolina se levantó abruptamente, el mundo girando a su alrededor. Su mejor amiga, su confidente, la persona en quien más confiaba, la había traicionado de la peor manera posible. Carolina, por favor, suplicó Laura, intentando detenerla. Déjame explicarte. Pero Carolina ya se alejaba, las lágrimas nublando su visión. La última persona en quien confiaba se había revelado como parte de la conspiración que había destruido su vida. Estaba verdaderamente sola, rodeada de mentiras y traición. El viento frío azotaba el rostro de Carolina mientras permanecía de pie en la azotea del edificio donde vivía Laura. Había seguido a su ahora ex mejor amiga hasta allí, decidida a confrontarla una última vez. «Carolina», exclamó Laura al verla, su rostro una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Qué haces aquí?» «Vine por la verdad, Laura», respondió Carolina, su voz temblando de rabia contenida. «Toda la verdad, esta vez». Laura miró nerviosamente alrededor, como si buscara una salida. «Ya te lo dije todo en el café». «¡Mentira!», gritó Carolina, avanzando hacia ella. «Quiero saber cada detalle. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? ¿Cuál era tu papel en todo esto?» Laura retrocedió hasta chocar contra el borde de la azotea. «Carolina, por favor, cálmate. Podemos hablar de esto civilizadamente». «¿Civilizadamente?» Carolina soltó una risa amarga. «¿Como cuando tú y Roberto planeaban a mis espaldas? ¿Como cuando me consolabas, fingiendo ser mi amiga mientras te acostabas con mi marido?» Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Laura. «No fue así desde el principio. Roberto me contactó, me ofreció dinero para vigilarte, pero luego las cosas se complicaron». «¿Se complicaron?», escupió Carolina. «¿Así llamas a destruir mi matrimonio, mi vida entera?» «Tú no lo entiendes», gritó Laura finalmente quebrándose. «Roberto me prometió una vida mejor, lejos de todo esto. Dijo que nos iríamos juntos, que...» Carolina la interrumpió con una bofetada que resonó en el aire frío de la azotea. «¿Y le creíste? ¿Creíste que un hombre capaz de traicionar a su esposa sería fiel a su amante?» Laura se llevó una mano a la mejilla, sollozando. «Lo siento, Carolina. Nunca quise lastimarte. Las cosas se salieron de control y...» «¿Se salieron de control?» Carolina estaba temblando de ira. «Roberto está desaparecido, posiblemente muerto. Hay criminales buscándome. Mi vida entera se ha desmoronado. ¿Y tú dices que las cosas se salieron de control?» En ese momento,
El sonido de sirenas en la distancia las sobresaltó a ambas. Laura palideció. «Tenemos que irnos», dijo, intentando tomar el brazo de Carolina. «Si nos encuentran aquí». Carolina se zafó de su agarre. «No hay nosotras, Laura. Tú elegiste tu bando. Ahora afronta las consecuencias». Mientras se alejaba hacia la puerta de la azotea, Carolina escuchó a Laura gritar tras ella. «Carolina, por favor, no me dejes así». Pero Carolina no miró atrás. El último lazo con su vida anterior se había roto. Ahora estaba verdaderamente sola, pero también, por primera vez en mucho tiempo, libre de las mentiras que la habían rodeado. El sol se ponía sobre la ciudad cuando Carolina entró en el apartamento que una vez compartió con Roberto. El silencio era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Cada rincón guardaba recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Con manos temblorosas comenzó a recoger sus pertenencias. Cada objeto que tocaba desencadenaba una avalancha de emociones. Fotos de días felices que ahora sabía eran una mentira. Regalos de Roberto que escondían culpa y traición. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Se giró para encontrarse cara a cara con Roberto, que lucía demacrado y nervioso. «Carolina», dijo él, su voz ronca, «no esperaba encontrarte aquí». «He venido a recoger mis cosas», respondió ella fríamente. «Me voy, Roberto». El rostro de Roberto se contrajo en una mueca de dolor. «Por favor, déjame explicarte. Las cosas no son como parecen». Carolina soltó una risa amarga. «¿No lo son? ¿Acaso no te acostaste con mi mejor amiga? ¿No estás metido hasta el cuello con el cartel?» Roberto se acercó, intentando tomarla de las manos, pero ella retrocedió. «Lo hice por nosotros, por nuestro futuro». «No te atrevas a usar esa excusa», espetó Carolina. «Lo hiciste por codicia, por ego. Nunca te importamos, ni yo ni nadie más». «Eso no es cierto», insistió Roberto. «Te amo, Carolina. Podemos arreglar esto, empezar de nuevo». En ese momento el teléfono de Roberto sonó. Él lo miró, palideciendo visiblemente. «Es Laura, ¿verdad?», dijo Carolina, la realización golpeándola como una ola fría. «Vas a irte con ella». Roberto bajó la mirada, incapaz de negarlo. «Lo siento, Carolina. Las cosas se complicaron y...» «Vete», interrumpió ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Vete con ella. Espero que sean muy felices juntos». Roberto intentó decir algo más, pero Carolina lo empujó hacia la puerta. «Fuera. No quiero volver a verte nunca más». Cuando la puerta se cerró tras Roberto, Carolina se desplomó en el suelo, sollozando incontrolablemente. Todo por lo que había luchado, todo lo que había creído, se desvanecía como humo entre sus dedos. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, marcando el fin de una era en la vida de Carolina. El apartamento, una vez hogar de sueños y promesas, ahora solo guardaba los ecos de un amor traicionado y una vida destrozada. El lujoso restaurante bullía de actividad, pero para Roberto y Laura, sentados en un rincón apartado, el mundo exterior parecía no existir. Sus rostros, tensos y pálidos, contrastaban con la elegancia del lugar. «No puedo creer que hayamos llegado a esto», murmuró Laura, jugueteando nerviosamente con su copa de vino. «Carolina». Roberto la interrumpió bruscamente. «No menciones su nombre. Ya no hay vuelta atrás». En ese momento, un hombre de traje oscuro se acercó a su mesa. Su presencia imponente hizo que ambos se tensaran visiblemente. «Doctor Alarcón», dijo el hombre con voz grave. «El señor Montero requiere su presencia. Ahora». Roberto asintió tragando saliva. «Por supuesto. Laura, espérame aquí». Mientras Roberto seguía al hombre, Laura quedó sola, su mente un torbellino de culpa y miedo. Los minutos se arrastraban como horas. Finalmente Roberto regresó, su rostro ceniciento. Se desplomó en la silla, tomando un largo trago de vino. «¿Qué pasó?», preguntó Laura inclinándose hacia él. «Estamos en problemas», susurró Roberto. «Graves problemas. Montero sabe que la policía está investigando. Cree que hemos hablado». Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero no lo hemos hecho. No diríamos nada».
Eso no importa, respondió Roberto, pasándose una mano temblorosa por el cabello. Quieren que hagamos un último trabajo. Algo grande, peligroso. Si lo logramos, estaremos libres. Si no... Dejó la frase en el aire, pero el significado era claro. Laura tomó su mano, buscando consuelo en el contacto. ¿Qué haremos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Roberto la miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. No tenemos opción. Haremos lo que piden y luego desapareceremos. Para siempre. El peso de la decisión cayó sobre ellos como una losa. El sueño de una vida juntos, lejos de todo, ahora parecía una cruel broma del destino. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, indiferente a los dramas que se desarrollaban en su seno. Para Roberto y Laura, el futuro, antes brillante de posibilidades, ahora se teñía de sombras y peligros inimaginables. La traición que habían perpetrado contra Carolina ahora les pasaba factura, arrastrándolos a un abismo del que quizás nunca podrían escapar. El apartamento de Carolina estaba sumido en penumbras cuando el timbre sonó, sobresaltándola. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Laura, pálida y visiblemente agitada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carolina fríamente, abriendo la puerta pero bloqueando el paso. «Por favor, Carolina», suplicó Laura, su voz quebrándose. «Necesito tu ayuda. Estamos en peligro». A regañadientes Carolina la dejó entrar. Laura se desplomó en el sofá, temblando. «Roberto y yo, las cosas se han salido de control», comenzó Laura entre sollozos. «El cartel, nos están amenazando. Dicen que si no hacemos un último trabajo, nos matarán». Carolina la observó, luchando contra la mezcla de emociones que la invadían. Parte de ella quería echar a Laura, dejarla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, la que recordaba años de amistad, se resistía. «¿Por qué has venido a mí?», preguntó Carolina, su voz cargada de amargura. «¿Dónde está Roberto?». Laura bajó la mirada. Él está tratando de conseguir dinero para que podamos huir, pero no será suficiente. Carolina, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Tienes razón, interrumpió Carolina. No tienes derecho. Ustedes dos destruyeron mi vida. ¿Y ahora quieren mi ayuda? El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa y resentimiento. Finalmente, Carolina habló de nuevo, su voz más suave pero firme. «Laura, mírame», dijo. Laura levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo que ustedes hicieron, no puedo perdonarlo, pero tampoco puedo dejar que les pase algo. No soy como ustedes». Laura la miró, un destello de esperanza en sus ojos. «¿Nos ayudarás?». Carolina suspiró profundamente. «No directamente, pero conozco a alguien en la policía, alguien en quien puedo confiar. Les diré todo lo que sé sobre el cartel. Tal vez puedan protegerlos si ustedes cooperan». «Pero el cartel», comenzó Laura. «Es su única opción», interrumpió Carolina. «A menos que quieran pasar el resto de sus vidas huyendo». Laura asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «Gracias, Carolina. Sé que no lo merecemos, pero gracias». Mientras Laura se marchaba, Carolina se quedó mirando por la ventana, el peso de su decisión sobre sus hombros. Había elegido el camino difícil, el de la compasión sobre la venganza. No sabía si era lo correcto, pero sabía que era lo único que le permitiría vivir consigo misma. La noche avanzaba, y con ella, el futuro incierto que aguardaba a todos los involucrados en esta trágica historia. El atardecer teñía de naranja el cielo de la ciudad cuando Carolina se sentó en el banco del parque, el mismo donde solía encontrarse con Laura en tiempos más felices. A su lado, una carpeta llena de documentos pesaba como plomo. Miró su reloj. En pocos minutos, el detective Ramírez llegaría para recibir la información que podría desmantelar el cartel y, posiblemente, salvar las vidas de Roberto y Laura. Mientras esperaba, Carolina reflexionó sobre los eventos de los últimos meses. El dolor de la traición, la angustia de las mentiras descubiertas, la soledad que siguió a la destrucción de su vida tal como la conocía.
Y sin embargo, aquí estaba, a punto de tender una mano a quienes la habían herido tan profundamente. El detective Ramírez apareció en el sendero, su rostro serio y cansado. Se sentó junto a Carolina sin decir palabra. «Aquí está todo», dijo ella, entregándole la carpeta. «Nombres, fechas, lugares, todo lo que sé sobre el cartel y las operaciones de Roberto». Ramírez hojeó los documentos, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Esto es más de lo que esperábamos. ¿Está segura de querer hacer esto?» Carolina asintió lentamente. «Es lo correcto, no por ellos, sino por mí, por todas las vidas que el cartel ha destruido». El detective la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Sabe que esto los pondrá en peligro, ¿verdad? A Roberto y a Laura». «Lo sé», respondió Carolina, su voz firme. «Pero también es su única oportunidad de salir de esto con vida. Y de hacer lo correcto, por una vez». Ramírez guardó la carpeta en su maletín. «Les ofreceremos protección a cambio de su cooperación. No puedo prometer que será fácil, pero...» «Nada en esta vida lo es», interrumpió Carolina con una sonrisa triste. Mientras el detective se alejaba, Carolina permaneció sentada, observando cómo las sombras se alargaban sobre el parque. Sentía un extraño alivio, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sacó de su bolso la alianza de matrimonio que había guardado todos estos meses. La miró por última vez antes de dejarla caer en un bote de basura cercano. Carolina se puso de pie, respirando profundamente el aire de la tarde. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz consigo misma. Había elegido la compasión sobre la venganza, la verdad sobre las mentiras. Mientras caminaba hacia la salida del parque, Carolina comprendió que esta no era solo el final de una historia de traición y engaño. Era también el comienzo de su propia historia de redención y renacimiento. El camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo, un paso a la vez, con la frente en alto y el corazón abierto a las posibilidades que la vida aún tenía para ofrecerle. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impresionante. Bendiciones.